Hola, bienvenidos a Hermética Aplicada, bienvenidos a este espacio. Primero que nada, espero estén muy bien y como siempre darles las gracias por estar acá escuchando y por interesarse por este tipo de material. Hoy vamos a hablar sobre un tema que personalmente me parece fascinante, es muy bonito y que forma parte de las enseñanzas que están en el Kybalión, específicamente en el principio de correspondencia, es decir, en el capítulo que habla sobre el principio de correspondencia. Entonces vamos a empezar. Para adentrarnos en el tema, primero tenemos que entender qué es un plano. Un plano no es específicamente una dimensión, no es un sitio tampoco, no es un lugar, porque estos no se pueden medir, no tienen un ancho, un largo, un alto, no tienen como este tipo de dimensiones, sino que más bien un plano son los distintos grados de intensidad vibratoria del todo, o los distintos grados de intensidad vibracional que tiene la manifestación. Se dice que el plano o el grado más elevado de esta vibración es el espíritu y el grado más bajo es la materia. Esto lo que quiere decir es que mientras más elevado es el grado de vibración, más elevado es el plano en el que se está. Todo esto lo que nos quiere decir es que existen muchos planos o grados de manifestación del ser. Y que cuando ya nos encontramos en la materia, así como estamos nosotros, lo único que queda es la ascensión, es decir, subir nuestro grado vibracional o elevar nuestro ser a otros planos. Más para abajo no es posible, no existe, no hay una... O sea, no, esto es lo más bajo que vamos a estar. Lo que queda es la ascensión o la vuelta a casa o el regreso a la fuente. Pero esto también tiene como un misterio y es aquí donde entramos en el tema. Antes del despertar de esta conciencia infinita viviente o de esta inteligencia infinita, existía nada. Existía el vacío y hagan de cuenta que esta conciencia despertó y se dio cuenta que era el famoso yo soy. Entonces esta conciencia despierta y obviamente va a emprender, así como también nos pasa a nosotros cuando tenemos algún despertar espiritual o un despertar de conciencia, tenemos esta tendencia a autodescubrirnos, a saber qué podemos llegar a hacer, a expandirnos. En todo este proceso, cuando esta conciencia despierta, él emana o digamos tiene como la voluntad de que se cumplan ciertos principios, ¿verdad? Como el libre albedrío, o empieza también esta manifestación de todos los principios herméticos que son como cómo se va a regir o cómo las leyes del juego, las normas del juego, como a mí me gusta decirles. Entre uno de estos principios, esta conciencia emanó su voluntad o proyecta, mejor dicho, su voluntad del devenir. Es decir, que toda esa autoexploración que se va a hacer o toda esa expansión tiene que regresar a la fuente original. Entonces por eso es que se le llaman grados de ascensión, porque si ya estamos en la materia, que es el más bajo, lo que queda es ascender, como siendo esta pues la voluntad de toda esta conciencia infinita viviente, tenemos que retornar a casa, volver a la fuente original. Entonces a este proceso de retorno se le conoce como el proceso de efusión o el proceso de absorción o retorno, estado evolutivo o retorno de oscilación pendular, que todo hace referencia como a retornar o a regresar. Para que este proceso sea posible, tiene que existir una disminución de esa intensidad vibratoria. A ver, el ejemplo que yo siempre me digo a mí misma, como yo lo entiendo, es cuando vas a dar una vuelta en U. Cuando vas a dar una vuelta en U, vas en tu vía normal, y de repente tienes que frenar para poder agarrar esa curva y poder retornar. Entonces eso es lo que pasa en este estado o en este proceso.
y vendría siendo la materialización. Por eso es que nosotros bajamos esa intensidad vibratoria, nos materializamos, pero eso es el proceso natural para poder retornar. Lo que quiere decir que la materialización en sí es como el mismo todo o los mismos fotones o la misma luz envuelta en su propia creación para poder regresar a donde originalmente es o donde originalmente pertenece o recordar lo que es y regresar como, bueno, tengo mi experiencia, me autodescubro, creo, hago con mi vida, tomo mis decisiones a través de mi libre albedrío, hago y luego retorno. Entonces en esta fase de absorción o en esta fase de regreso a la fuente, existe como un subprincipio, digamos, que se llama la ley de individualización. Esta ley se refiere a que aquellas almas que no se han separado en sí de la fuente, o sea, que no han tomado como, no se han descarrilado, digamos, no se separan de la fuente original, pues son aquellas que van a retornar o que van a ascender a ese estado o a ese grado de vibración. O sea, tienen una ascensión espiritual o una evolución espiritual. En este punto es importante aclarar que independientemente de las decisiones que haya tomado esa alma que sale a explorarse y a conocerse y a darle vida a esta conciencia infinita o al todo o a Dios, va a buscar la manera siempre de retornar, independientemente de cuáles hayan sido las decisiones que tomó, hayan sido malas y súper, no sé, terribles o lo que sea. Siempre el plan es que regresen. Esto es un tema más profundo y un poquito más denso, pero quiero dejar claro eso. Independientemente, siempre el plan, el plan cósmico es que regresen, que retornen. Es inevitable o no es posible que un alma se quede por fuera. Obviamente les va a tomar como más tiempo y obviamente va a ser como un proceso almático o espiritual un poco más difícil o va a tener bastante retroceso. O sea, sí va a haber como una especie de consecuencias, pero no significa que se van a quedar como... No, va a llegar un punto en el que independientemente de sus decisiones van a retornar, como sea, bien sea como un mineral o bien sea, como les digo, es un tema bastante denso y lo vamos a hablar adelante, muchos de estos temas más ocultos y más densos, pero eso quiero dejarlo claro por el momento, para que no se vayan a asustar. Entonces bien, esta vuelta a casa o este retorno se consigue desde aquí, o sea, en la tierra es que comienza todo. En la tierra es que nosotros, o en esta experiencia material o en esta experiencia humana, es que nosotros sentamos las bases para poder ascender o para poder llegar a elevados planos de conciencia o elevados planos espirituales. Pero es aquí en donde empieza, es aquí en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestras virtudes, es donde nosotros tenemos que empezar a sanar, a vivir desde el amor, a ser buenos ciudadanos, a ver que venimos a compartir con las personas, a desarrollarnos a nosotros mismos como seres. Es aquí en donde empieza todo, es aquí donde tenemos que sentar las bases. Entonces, para nosotros poder optar, de alguna forma, a esta ascensión o a este retorno a casa y que esas bases estén bien sólidas cuando estemos en grados más elevados de vibración, pues es aquí en donde tenemos que empezar a construir todo eso. Entonces empezamos de alguna forma a habitar en esos planos, incluso estando aquí, pues tenemos como más tranquilidad, más paz en nuestro corazón, se nos empiezan a abrir puertas, empezamos a conocer personas demasiado hermosas o empezamos a vivir en amor como tal. Y es ese principio de crear el cielo en la tierra, es a través de tus decisiones y a través de lo que tú quieras proyectarle al mundo. Pero es importante esto, es aquí, porque también siento que pueden caer mucho en escapismo espiritual, como que bueno, pero entonces si yo retorno a casa, pues
voy y puedo hacer lo que quiera, pero es que no. La idea es que aquí, digamos, es de primer grado. Tienes que, por eso es que se le dice que la tierra es una escuela, pues tienes que empezar aquí a practicar qué es lo que vas a hacer en planos elevados, porque recuerden que seguimos siendo creadores y aquí es como la parte más difícil, digamos, porque no recordamos un montón de cosas, porque tenemos el velo, porque vivimos en una oscuridad así que no entendemos qué está pasando o no podemos ver bien todo o recordar, mejor dicho. Pero es donde sentamos las bases para poder seguir nuestra evolución en otros planos. Entonces por eso es importante traer aquí el cielo en la tierra, vivir desde ese amor ya en este plano en el que estamos y no esperar, bueno, yo voy a ascender y lo hago luego. No, es acá porque si no, pues no sé, va a ser como más difícil, ¿saben? O es aquí donde consigues como tus ítems y tus herramientas, y yo creo que también se puede ver de una forma en la que si consigues realizar cosas aquí, que es bien difícil, pero no imposible, difícil digo con no tenemos todas estas herramientas que recordamos y sabemos que somos un fractal y que todos somos uno y que formamos parte, no, sin estos conocimientos que alivianan el alma como tal, pues sí es complicado y si tenemos pues todo esto, la emoción, la mente, aquello para allí para acá, pues nos cargan de muchas cosas. Y si nosotros empezamos a comportarnos o a ser ángeles, no comportarnos sino a ser sinceramente ángeles acá en la tierra, pues cuando ascendamos con los ángeles, o lo que nosotros conceptualizamos como ángeles, pues va a ser muchísimo más sencillo. Entonces sí, digamos que estos planos de ascensión o estos grados a los que vamos a ascender van a depender también de nuestras acciones y puedes empezar a vivirlos aquí. Puedes no vivirlos como tal, la experiencia 100%, pero sí puedes crear tu propia experiencia en donde no tengas como dolores o estés viviendo el cielo, o estés viviendo tu propósito, el propósito de tu vida, pues tengas una vida con propósito, mejor dicho. Entonces, bueno, creo que eso es todo lo que quería presentarles hoy. Espero se haya entendido, espero les haya gustado tanto como a mí. Este tema me pareció muy bello, muy bonito, muy sanador en el fondo, por eso quise traerlos. Y bueno, a empezar a construir esas alas de ángeles, que yo sé que todas las personas que están aquí van en ese camino. Les mando un beso, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.